recibir el mensaje de la palabra en esta tarde. Amén. Así que le quiero pedir nada más que se ponga de pie un momentito y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Solo antes de orar, que los niños se queden acá, vamos a hacer algo especial en esta tarde y quiero que prestemos todos atención. Amén. Oramos, se pone de pie. En el nombre del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por el privilegio que tú nos das de poder estar una vez más, Señor, reunidos en tu casa, juntos, Señor, en un mismo sentir, alabando y bendiciendo tu bendito nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes, Señor, el pueblo que tú has traído a esta casa para alabarte, para glorificarte, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has estado haciendo, Señor, en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, en este momento que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Padre bendito, y que tú uses mi boca, Señor, mi mente, mis palabras, para poder, Señor, de trasladarle a tu pueblo el mensaje, Señor, que tú has dispuesto para esta tarde. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo y bendecimos, Señor, cada una de las vidas que aquí, Señor, están, y yo sé, Señor, que tú hablarás en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta tarde. Hay cosas que cuando nosotros las leemos y las analizamos muy bien, nos damos cuenta que traen una enseñanza muy, muy hermosa para nuestra vida. Yo sé que todo lo que el Señor en su palabra dejó escrito ha sido para que usted y yo podamos seguir esos ejemplos y de alguna manera tomar lo bueno y no hacer lo malo. Pero también veo que dentro de las cosas que nosotros podemos estudiar y que podemos ver por medio de la palabra para nuestra vida, tenemos que saber que bueno, este es el manual que Dios dio para que usted y yo podamos tener una vida mejor, tener un mejor bienestar. Y entonces hemos venido hablando con respecto a los justos y hemos estado sacando, hermano, muchas espigas de eso. Y yo quiero en esta tarde terminar de esta manera este tema, aunque es muy extenso, perdón, de alguna manera poderla concluir, y lo vamos a hacer hoy algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón hacer. Pero quiero que usted venga conmigo. Yo quiero entonces hablarle acerca de algunas cosas que han estado pasando, no desde este momento, sino que han venido pasando desde mucho tiempo atrás y que el Señor las dejó en su palabra para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Y yo quiero entonces hablarle hoy, en esta tarde, acerca de esto. Yo le titulé Errores de Padres Justos. Y porque usted le he preguntado cuántos somos justos y entonces ustedes todos decimos somos justos. Pero yo quiero que usted note algo muy importante en todo esto, que hubieron personajes que cometieron graves errores. Y esos errores que ellos cometieron, que usted y yo no los cometamos en el nombre del Señor. Y que si los hemos cometido, pues todavía estamos a tiempo para poder venir delante del Señor y decirle: Señor, perdónanos, y vamos a corregir la plana. Amén. Entonces yo quiero en esta oportunidad, tal vez el tema será como un poco familiar, pero venga conmigo entonces y aquí lea esto conmigo en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 18. Yo quiero empezar con este pasaje porque anoche que estaba estudiando yo esto, tocó mi corazón, hermano, y yo le decía: Señor, pues déjame transmitirle esto al pueblo en esta oportunidad. Tiene Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 18 y 19. Y el niño creció. ¿Se está leyendo? Vamos a ver si lo logro componer ahí. Ay, no sé. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre
que estaba con los segadores y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Usted conoce muy bien esta historia y mire que muy interesante, hermano. Yo admiro y veo las cosas que el Señor permitió que los profetas de aquel entonces, como Elías y Eliseo, hicieran. Recuerdo que entonces vino aquella mujer, la tsunamita vino delante del profeta Eliseo en aquel momento. Y entonces Eliseo quería hacerle un favor a aquella mujer, y entonces estaba Giezi, su criado, y le dice, y dice Eliseo: pero ¿qué puedo hacer por esta mujer? Y Giezi le dice: mira, no tiene hijos. Y entonces viene Eliseo y le dice: mira, de aquí a un año tú estarás concibiendo un niño. Y le da la profecía, hermano, y aquella mujer, bueno, concibió un niño. Ahora dice acá que ya el niño había crecido. Ese niño era un milagro, ese niño era hermano, se dio por una obra de Dios, hermano, en aquella mujer. Había sido una bendición para aquella mujer que no podía tener ese niño. Pero ahora lo tiene y el niño creció. Pero en un día determinado este niño vino a su padre, a su papá, vino donde su papá, que estaba con los segadores, estaba trabajando, él estaba en sus responsabilidades, estaba en su negocio posiblemente. Yo no sé si era de él lo que estaba haciendo, pero lo cierto es que estaba con los segadores trabajando, no estaba vagando el padre. Y entonces viene el niño y le dice: me duele la cabeza, mi cabeza, mi cabeza. Y entonces viene el padre y lo envía con uno de sus criados. Y le dice: lléveselo a su mamá. Cuando usted sigue leyendo la historia, el niño se murió. Yo no sé si del dolor de cabeza se murió, pero aquí dice que el niño se murió. Y entonces viene la mujer aquella, hermano, cuando ve que su hijo muere, el padre estaba cegando, el padre ni en cuenta que el niño se había muerto. Y se fue a buscar al profeta, la mujer. ¿Sabe qué hizo la mujer? Como vio que el padre no estaba ahí presente, vino la mujer y le habló a uno de los criados y le dijo: ensíame un caballo, ensíame algo, porque yo tengo que ir a buscar al profeta. Y la mamá, hermano, sale, no le importó lo que pasara, ella sale como cualquier madre en angustia porque su hijo había muerto, a buscar al profeta. Entonces viene el profeta y usted sabe que en ese momento llega y se lo encuentra con Giezi y le dice el profeta: Giezi, sal, ve a donde está la casa, donde está el niño muerto, llévate mi báculo y vas a orar por él. Hermano, lo cierto es que al final el niño resucita. Pero yo quiero que veamos aquí la actitud de un padre. Y es aquí donde yo, empezando, hermano, mire, esto es tan lindo, tengo tantos ejemplos hermosos, hermano. Pero este padre, mire, pues este padre estaba trabajando, estaba con los segadores y tenía criados. Por eso yo puedo pensar que de plano era algo propio de él lo que estaba teniendo su negocio, porque tenía ahí sus criados. Y cuando el niño vino donde él, en vez de atender al niño, lo envió con uno de sus criados. Y entonces, como estábamos viendo la actitud de los justos, uno de los grandes errores que hoy en la cristiandad está haciendo, hermano, es poniéndole más prioridad a sus responsabilidades, olvidando la responsabilidad de padre que tiene. El hombre es el esposo de la tsunamita. Mire lo tremendo. El esposo era un hombre responsable, plano que pagaba el gasto, estaba trabajando porque tenía que proveer para la casa, estaba haciendo lo correcto, pero cuando vino el niño era necesario que lo atendiera. A veces estamos tan metidos en las cosas de que tenemos que hacer, hermano. Estamos tan metidos en el trabajo, estamos metidos en que tenemos que proveer para la casa, que trabajo aquí, y se nos olvidó que tenemos niños.
que tenemos hijos a los cuales hay que atender. Hijos que los cuales que hay que atender, porque si no los atendemos pueda que mueran. Y yo le estoy hablando en sentido espiritual. Hijos que están muriendo. Hijos de padres justos que están muriendo porque los padres no han querido asumir la responsabilidad. Se han metido a trabajar, se han metido empeñado en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero cuando los hijos se han acercado no ha habido tiempo para atenderlos. Y obviaron su responsabilidad. El padre no se dio cuenta que el niño había muerto, menos que había resucitado. Lea la historia, va a ver que no se dio cuenta. El esposo de la tsunamita no se dio cuenta que el niño había llegado donde él porque tenía un dolor de cabeza. Si tal vez lo hubiera atendido, el niño no muere. Lo hubiera llevado donde el doctor, hubiera corrido a hacer cualquier cosa, hubiera dejado su trabajo. Pero le fue muy difícil dejar su trabajo por atender al niño. ¿Cuántos padres? Y ahí me tengo que meter yo, hermano. ¿Cuántos padres le hemos dado más importancia a un trabajo? Le hemos dado más importancia a otras cosas que atender a nuestros propios hijos. Y le estoy hablando de un niño y de una mujer que recibió a ese niño por un milagro de parte de Dios, una palabra que un profeta le dio. Y vemos a las madres angustiadas corriendo y por eso se da cuenta que en la mayoría de iglesias hay más mujeres que hombres, más mamás que padres. ¿Por qué? Porque los padres anda trabajando, anda haciendo aquí, porque tiene que proveer. Muy bien, correcto, tiene que proveer, entendemos que tiene que proveer para la casa. Pero ¿y los hijos? Hay que los atienda la mamá. Y entonces nos damos cuenta que este hombre, hermano, mire, en el caso que este caso tan tremendo, no se dio cuenta que el niño murió, ni mucho menos que había resucitado. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Y yo le quiero repetir, no era un hombre irresponsable. No era irresponsable porque estaba proveyendo, estaba trabajando para proveer a su familia. Pero a veces no es solamente esto lo que es necesario, hermano. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de empezar a cambiar nuestras actitudes, no solamente dentro de la obra, dentro de la iglesia, sino que aún dentro de nuestra misma familia. Todo empieza en el hogar. Todo empieza en casa. Pero hoy, hermano, mire, resulta que hemos adoptado pensamientos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Hermano, mire, instrúyelo tú. Le está diciendo a los padres, instrúyelo. Pero resulta que ahora en la cristiandad lo que quieren es traer a los niños a la iglesia para que en la iglesia los instruyan. No, la iglesia no los va a instruir. Que los va a instruir es en la casa. Que claro que son niños, hermano, que son un poco inquietos, pero son sus hijos. Atienda a sus hijos. Asume esa responsabilidad porque ¿sabe qué? No vaya a ser que uno de sus hijos se muera. Y no estoy hablando de una muerte física, estamos hablando de lo espiritual. Se mueran en lo espiritual y después no quieran nada de Dios. Y hay padres que ni cuenta se han dado. Eso le pasó al padre de este hijo, al padre de este muchacho, hermano, hijo de la tsunamita. Y
y nos damos cuenta de los graves errores que nosotros hemos estado cometiendo. La noche que estaba estudiando esto, mire, en un momento le tuve que decir: Señor, perdóname. A veces hemos estado tan metidos en la obra, hemos estado trabajando, hemos estado haciendo esto, que por la iglesia, que los hermanos, ¿y los hijos? Dice amén. Le doy otro ejemplo. Génesis capítulo 21, versículo 14. Otro justo. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Abraham, el padre de la fe, hombre justo, con el que el Señor platicaba como un amigo platica con su amigo. Este hombre, Abraham, cometió un grave error. Se dejó manipular por Sara, su esposa. Usted se recuerda que Sara fue la que le dijo: ¿por qué no te metes con mi sierva? Y entonces va y toma a Agar, que la habían tomado en un momento en el cual descendieron a Egipto. De ahí la tomaron, era una egipcia y era sierva, pero la tomaron. Se dejó manipular por lo que decía Sara. Ahora bien, despide a su hijo. Despide a su hijo con un pedazo de pan y un odre de agua, cuando era un hombre que tenía abundancia. ¿Por qué no le dio un camello? ¿Por qué no le dio otras cosas para que se fuera? Si al final lo quería sacar, le hubiera dado algo más, ¿no cree usted? Si tenía, Abraham tenía. ¿Por qué solo le dio pan y agua? ¿Cuál era el trasfondo de Abraham enviar a su hijo de esa manera? ¿Qué quería demostrar Abraham? ¿Cuál cree usted que era el trasfondo de haber sacado a su hijo solamente? Mire acá, dice: y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y que se fuera al desierto. ¿Qué cree que esperaba Abraham? Que el niño creciera, que fuera un gran hombre y que se levantara. ¿Qué cree que usted que esperaba Abraham de ese niño? Que se muriera. Que se muriera. Estamos hablando de la actitud de un justo. Abraham lo que esperaba era que el niño se muriera, y era justo. Porque ¿con qué otro fin lo hubiera hecho? Y ahora note bien que lo manda, lo despide y que se vaya al desierto. Pero era un hombre con riqueza, era un hombre que tenía, y envió a su hijo, hermano, desamparado totalmente, a que se muriera en un desierto. Agar al final tenía una actitud egipcia, porque era una egipcia. Pero este era un justo, que en su momento dejó que su esposa le hablara para que hicieran tales cosas. Ahora los dos en contra del muchacho. Y yo, déjeme decirle algo, hermano, en esta tarde. Yo sé que usted y yo como padres hemos cometido muchos errores, pero nuestros hijos no son los culpables de eso. Y yo vengo delante de Dios a decirle que usted y yo hemos cometido errores, y Dios lo sabe. Pero de eso a que usted y yo echemos a nuestros hijos, desamparemos a nuestros hijos cuando Dios nos ha dado abundancia, es un error grande que estamos cometiendo. Y mucho cristiano, y esto lo están escuchando mucha gente, y mucho cristiano está haciendo lo mismo hoy. ¿Sabe cómo lo hace? Hoy en día,
descuidan a sus hijos. Los envían, hermano. Mire, yo me doy cuenta de tantas cosas que han estado sucediendo. Y yo digo que no solamente de la irresponsabilidad, porque la irresponsabilidad de no atenderlo en el caso del papá o del esposo de la tsunamita, ese es uno. Pero acá este hombre tenía, y lo dejó ir así nada más. Hoy los hijos se van, no les preguntan, ni siquiera les dicen a dónde vas, con quién vas, a dónde estás. No hay esa preocupación. Eso es estarlos enviando así por así. Yo creo que tenemos nosotros, hermanos, muchas cosas que enmendar. Y aquí este hombre, Abraham, todos sabemos de Abraham, la cristiandad sabe de Abraham, el padre de la fe, un hombre de Dios, un hombre justo. Pero entonces, ¿sabe qué? Tenemos que aprender a poner límites. Tenemos que aprender a poner límites en nuestra casa con nuestros hijos. A tales horas te quiero aquí en la casa. Aquí no vas a ir y no me estés preguntando por qué. No, pero es que estamos en una sociedad donde, hermano, bueno, entonces deje que la sociedad críe a sus hijos y vamos a ver cómo terminan. Lo que pasa es que usted viene está chapeado a la antigua. ¿Qué importa? Gracias a Dios por eso, porque funcionó. Ahora estamos en Canadá. ¿Qué importa dónde usted está? En Canadá, en China, donde sea, su hijo va a ser siempre su hijo y usted lo va a tener que criar. Pero no de acuerdo a lo que la sociedad está diciendo que usted lo debe de hacer, sino tomemos parámetros bíblicos. Pero hay que poner límites, hermano. Que al niño se le deja hacer lo que él quiera. Momento, no se le deja hacer lo que él quiera. Y le estoy hablando, mire, yo sé que cuando estamos aquí parados al frente, tenemos que entender que primero fuimos nosotros ministrados por esto. Y yo le estoy diciendo hoy en día que porque tengo hijos también, que la cosa no es fácil, pues, pero debemos de tomar los parámetros bíblicos como justos que somos y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poderlos criar. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que Dios no permitió que el niño muriera. Y no por la oración de Sara. Y no por la oración de Abraham. Dios no permitió que el niño muriera por la oración del niño. Porque Dios oyó la queja del niño. Y yo a veces pregunto, hermano, a nosotros tanto que nos cuesta que Dios nos oiga. Y a los niños el Señor así los escucha. Por eso dice la Biblia, dejad venir los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hijos quejándose hoy de sus padres. Yo no sé, Ismael, yo no sé qué decía Ismael. Yo no sé qué estaba diciendo, Señor, ¿por qué me diste un papá como este? ¿Por qué ahora me echa? ¿Acaso yo tengo? Imagínense la oración de Ismael. ¿Por qué lloraba el niño, el muchacho? ¿Qué cree que decía Ismael? ¿Qué cree que estaba haciendo Ismael? Pero nuestros hijos, hermano, mire, tenemos que cuidarlos. Nuestros hijos, hoy es el día y este es el tiempo en el cual usted y yo tenemos que ser más responsables de lo que hemos venido siendo y decirle, Señor, ayúdanos por favor, porque estamos entrando en tiempos finales y la Biblia habla que serán tiempos peligrosos. No porque sean niños los vamos a dejar hacer cualquier cosa.
Hermano, es que el niño, sí es niño, pero instruye al niño en su carrera desde que es bebé. Desde que es niño. Y cuando usted va a los proverbios, hermano, y empezamos a ver de todo lo que dice cuando no se sabe instruir a los niños. Y encontramos tantas cosas en los proverbios. Pero yo le estoy hablando aquí ahora de las actitudes de padres irresponsables. De justos cometiendo errores con sus hijos. Dice amén. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entrando Adonías, hijo de Agüit, se ensalzaba diciendo, entre tanto Adonías, hijo de Agüit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este era hijo, Adonías, hijo de David. Fue el próximo de Absalón. Hermano, y lo tremendo de todo esto, que cuando yo veía esto, digo, el rey David. Llega el momento, y aquí la historia dice que David ya era un hombre entrado en edad, ya estaba viejo David, y ahora era el tiempo de pasar el reinado. ¿A quién le tocaba reinar? David le había dicho, a Betsabé le dijo, ¿sabes qué? Salomón va a reinar. Pero entonces aquí se levantó Adonías. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Adonías empezó a decir que él era rey cuando su papá no le había dicho que era rey. Pero ¿por qué cree usted que lo hizo? Porque dice acá que su papá nunca lo reprendió. Una versión dice porque dice su papá no le dijo ninguna palabra de reprensión. Lo había amonestado, otras versiones dicen no lo había disciplinado. Entonces, ¿sabe qué pasaba con Adonías? Que le dejaban pasar todo. Sí, está bueno Adonías, está bueno Adonías. Entonces él creyó que ahora que era grande también se le iban a dejar pasar. Es necesario que nosotros aprendamos a disciplinar, que aprendamos a reprender a nuestros hijos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento en el que van a crecer. ¿Por qué hoy vemos tanto niño rebelde? ¿Por qué no lo reprendieron? No lo reprendieron. Si yo me pongo a pensar, si a los que reprendemos todavía a veces se quieren portar rebeldes, ahora imagínense el que no le reprende. Pero resulta que a Adonías nunca lo contradijeron. Ah, sí, está bien Adonías, sigue haciendo lo que... Y desde niño nunca su padre lo reprendió, nunca lo disciplinó, nunca le habló fuerte, ni siquiera le preguntaban por qué hacía las cosas. Entonces ahora viene y se rebela contra su papá. A quitarle, a querer tomar el reinado, hermano. Y Adonías empezó a hablar con la demás gente y la gente le empezó a creer, pero si era hijo del rey.
Entonces se levanta Natán y otros ahí, hermano, profetas, y le hablan a Betsabé, le dicen: Betsabé, ve y habla con David, dile lo que Adonías está haciendo. Hermano, y entonces ya anciano, mire las cosas, porque ya de viejo David tuvo que reprender a su hijo. Pero ya aquí ya estaba viejito, ya ni fuerzas tenía. A esas alturas David no se calentaba solo, ahí dice la Biblia. Le tuvieron que conseguir a una jovencita, hermano, para que le diera calor en las noches. Eso es bíblico, ahí está. ¿Qué fuerza iba a tener para reprender a Adonías? Porque como de joven, de niño no lo corrigieron. Llegó a la juventud, no lo corrigieron, no lo disciplinaron, lo dejaron así. Ahora ya llegando a esta edad, hermano, ya ¿cómo lo iban a disciplinar? Ay, hermano, mire, yo sé que para hablar de esto hay muchos espejos, y usted conoce muchos, de gente que sus hijos le han hecho unas, hermano. Una ocasión yo fui estábamos en el mall, no sé qué mall, estaban con mis hijos, hermano, uno de mis varones ahí, y empezamos a ver a una mamá lidiando con un niño, hermano. Mire, todo el mall estaba viendo lo que estaba, el niño es un berrinche. ¿Y sabe qué me dijeron ellos a mí? Ay, decían, si yo hubiera sido, dicen ellos, ya mi papá saber ni qué nos hubiera hecho. Pero ¿sabe qué pasa? Porque si no se le reprende al niño, si no se le disciplina, va a terminar haciendo la de Adonías. ¿Sí? No lo habían disciplinado, no lo habían reprendido, no le habían ni contradecido, hermano. Mire, hay momentos en los que hay que prestarle atención, pero no solo se trata de darle las cosas, hermano, para que estén bien, no, se necesita de corrección. Hay gente que prefiere darle cosas materiales a sus hijos, y porque de esa manera les muestran su amor. No, hermano. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama lo corrige. A los hijos no siempre se les da lo que quieren. Hay momentos que sí hay momentos que no van a haber, pero eso lo tiene que saber su hijo desde ya. Pero aprendamos a decirle a nuestros hijos cuándo sí y cuándo no, que ellos sepan. Mire, yo me recuerdo muy bien de esto. Yo a veces, todos los fines de semana, cuando yo era niño, me recuerdo, me gustaba, hermano, a mí andar con mis primos y en la finca después de los servicios. Y hacíamos nuestro tamal, hacíamos el plan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque yo sabía que mi papá me dejaba ir. Pero a veces llegaba yo, papá, no, hoy no. Ya teníamos todo hecho el plan, se desboronaba, hermano. Pero papá, si el domingo pasado sí, pero hoy no. Y punto. ¿Para qué discutir? ¿Pero por qué? No. Enseñémosle a nuestros hijos, hermano. Mire, yo doy gracias a Dios por la corrección que yo recibí. Y a mí no me da vergüenza decirlo, no me da vergüenza. Yo tenía 19 años la última vez que mi papá me dio cincho. 19 años. Ya, yo gracias a Dios por esos hinchazos, hermano. Y no me avergüenzo de decirlo, porque al final formaron al hombre que hoy soy. Pero tengo mis hijos también. Tengo mis hijos también. Y usted tiene los suyos. Pero hay que aprender a disciplinarlos. Hay que enseñarles, hermano. Pero yo le estoy dando todos estos ejemplos porque me llama la atención que eran gente justa.
Mire a Abraham, mire a David. Y de David, pues David tuvo muchos errores, hermano, con sus hijos. Ay, hermano. Le doy otro, justo. Éxodo capítulo 4, versículo 26. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora, yo le pregunto, ¿quién no quiso circuncidar al hijo de Moisés? ¿Él o Séfora? Séfora. Vale, entonces mire, pues yo se la voy a poner de esta manera. Viene Moisés y le dice: mira, ya nació el nene. Y el Señor a mí me dijo, y yo eso es lo que le he estado predicando a la gente, que a los 8 días de nacido hay que circuncidarlo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si mira, le va a doler al niño? Eso dijo Séfora. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Está bueno. ¿Qué hubiera hecho usted? Porque Dios dijo. Yo estoy de acuerdo que en algún momento dejemos cosas porque por allá Google le dijo a usted que así tenía que hacer las cosas. Pero cuando Dios dice que usted tiene que hacer una cosa, hermano, mire, lo tremendo de acá es que yo me preguntaba por qué razón el ángel vino a querer matar a Moisés y no a Séfora. Porque en algún momento este hombre Moisés perdió la autoridad ante su esposa. Y por eso el ángel venía tras él. Ahora, yo no le estoy hablando de machismo, yo no le estoy hablando de que nos pongamos y que tengamos a la esposa bajo la planta de nuestro pie. No es eso, hermano. Pero cuando Dios dice que tú tienes que hacer algo, tú lo tienes que hacer. Porque te las van a cobrar a ti. Padre, cabeza de hogar, te las van a cobrar a ti. Y entonces resulta que aquel padre, hermano, se le volvió un gran problema. Porque ahora tenía que irle a hablar a Faraón acerca de los hijos de los egipcios, cuando que a su propio hijo no le había hecho tal cosa. Ahora, la pregunta aquí es, al final, ¿quién terminó circuncidando al niño? La misma mamá. ¿Le dolió más o le dolió menos? Más. Entonces, amadas hermanas, hagámosle caso al Señor con nuestros hijos. ¿Sabe que algo yo he entendido? Que el padre da un amor correctivo y la madre da un amor compasivo. Y hay cosas que la madre, hermano, no puede hacer por naturaleza, porque no nació para eso. Pero para eso tienen un padre. Y las mamás que no tienen, las mamás que no tienen a un esposo, o los hijos que no tienen a un padre, pues para eso Dios dio los padres biológicos, están los padres espirituales y está el Padre de los cielos, hermano. Que aprendan a corregir a los hijos. Porque no lo van a demandar, no lo van a demandar. Eso le trajo serios problemas a este hombre. Y entonces tanta fue el cuidado de Séfora, tanto lo cuidaba que hay mi muchachito que le va a doler. Desde pequeño lo cuidó y lo mimó demasiado, que al final terminó siendo vergüenza para ella, porque al final ella misma lo tuvo que circuncidar. Y ahora ya estaba más grande, ahora ya le iba a doler. No nos opongamos a lo que Dios está diciendo que tú tienes que hacer, amado hermano, hermana. No te opongas.
Ay, es que sos muy estricto. Ay, es que no debe de ser así. Que por qué la hermanita fulanita no lo hizo de esa manera. ¿Qué importa cómo lo hizo la fulanita? Esto es lo que Dios me dijo a mí que tenía que hacer, y así lo vamos a tener que hacer. Ya Dios se encargará de los demás. Ahora yo le pregunto a usted, y tantas cosas que venían a mi mente cuando yo estaba leyendo este pasaje, hermano. ¿Qué cree que decía el pueblo? ¿Cree usted que el pueblo sabía que el hijo de Moisés estaba circuncidado, sí o no? Porque a veces dentro del mismo hogar hacemos cosas con que nadie se da cuenta. Ay, nadie se va a dar cuenta, hombre. No te preocupes, aquí entre nosotros, aquí lo hacemos. Pero allá arriba hay uno que sí se está dando cuenta, y que al final te las va a venir a cobrar. Te lo van a ir a cobrar. Ahora esto que sucedió, ahora la circuncisión se dio. Entonces, ¿sabe qué dijo el pueblo? Y no nos habíamos dado cuenta que resultó que ahora ya grande lo tuvo que circuncidar. ¿Cómo cree usted que se dieron cuenta? Porque el hijo de Moisés andaba en todo el oriento. ¿Y qué tenía? Le habían preguntado a los otros niños. Me circuncidaron ahorita, pero si a nosotros a los 8 días nos circuncidaron, ¿y cómo que vos ahorita? Y fíjate cómo son los niños, hermano. Y ya le fueron a decir a la mamá, y la mamá, y se supo en todo el pueblo. Se regó la cosa. ¿Por qué? Porque en su momento no lo quisieron hacer. Errores. Entonces de niños les empezamos a decir, no importa, la mamá como es así, ¿verdad? Mira, le dice el esposo, no dejes ir al niño porque no sabes a dónde va. No, hombre, si va con sus amiguitos, déjalo, que es una pijamada nada más, ahí que ahí vamos a estar veniendo y la mamá, hermano. La mamá cuando mete sus sentimientos, hermano, comienzan los problemas. Y entonces dejamos que nuestros niños empiecen a andar en fiestas desde chiquitos. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando llegue más grandecito le va a decir, ¿y por qué me dejabas antes? Y ahora no. Pero hasta cierto punto terminamos idolatrando a nuestros hijos. Y de esto, hermano, porque en algún momento lo hemos tratado, vea lo que el Señor le tuvo que decir a Elí: por cuanto preferiste más a tus hijos que a mí. Te importaron más ellos. Entonces hay que poner parámetros, hay que poner límites, es decir, hasta aquí nomás, ni muy para allá ni muy para acá. Pues seamos equilibrados. Pero cuando Dios dice que tú tienes que hacer algo, tú lo tienes que hacer. Justos. Génesis capítulo 19 versículo 8. He aquí tengo 2 hijas que todavía no han conocido varón. Os las sacaré pues y haced con ellas como les parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. Y primera de Pedro dice: y que el Señor rescató, y si Dios rescató al justo Lot, mire lo que estaba haciendo este justo. Cuando en aquel momento llegaron los ángeles a la casa, a Sodoma y a Gomorra, a querer rescatar a Lot, ¿sabe qué quería la gente? Desde el más pequeño hasta el más grande, lo que querían era meterse con aquellos hombres. Estaban tan, hermano, había una depravación en ese lugar tan tremenda. Casi le botaban la puerta a Lot. ¿Y sabe qué vino a hacer Lot? Les ofreció sus hijas. Tomen a mis hijas, aquí tengo estas, no han conocido varón, pero hagan con ellas lo que ustedes quieran. Pero a estos no me los toquen, por favor.
Ah, ¿cómo no? ¿Usted cree que los ángeles necesitaban ayuda de Lot? No. Pero la actitud de aquel hombre haber entregado a sus hijas. Y usted va a decir, ay hermano, pero eso no pasa hoy. Hijas e hijos que los justos han entregado al mundo. Que le gusta fulanito, mira que es de buen parecer. De muy buena familia. Pero no es del campamento. No es del campamento. ¿Por qué lo voy a estar pensando? Ah, no, pero entreguémosela, que el pobrecito, que si no, él la quiere. Se quieren entre ellos, hermano, ¿qué importa? Eso hizo Lot, entregó a sus hijas, a aquella gente depravada, para que hicieran con ellas lo que querían. Y así hay mucho cristiano hoy entregando a sus hijos, hermano, y no les importa lo que le están haciendo. Los entregaron, nadie se los quitó. El enemigo no vino a quitárselo, sino que ellos lo entregaron. Si los ángeles venían para rescatar a toda la familia, mientras que los ángeles venían a hacer una tarea de rescate, Lot entregándolos. ¿Qué le parece a usted algo irónico eso? ¿Por qué no decirle, mire, ya vinieron los ángeles, el Señor y nos mandó a rescatar, así que no salgamos, aquí quedemos? No, hermano, ¿qué quería? El otro echándolas. Y así hay mucha familia hoy, cristianos, hijos de justos, hermano, que los están sacando, los están dejando con libertad para que vayan y que los otros hagan lo que quieran. Después resulta que regresan, y con el corazón dolido, pobrecito, llorando. ¿Qué te hicieron, papito? ¿Qué te hicieron, mamita? Como diría el apóstol, venimos algo venenosos hoy, hermano. Pero a veces es necesario. ¿Qué te hicieron? Pues la culpa la tiene usted y yo, como padres, que estamos entregando a nuestros hijos así nada más. El Señor ya viene, y eso es lo que a mí me llama la atención, porque la Biblia dice, y lo repito una vez más, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot. ¿Por qué en los días de Lot? Porque vemos las actitudes de justos hoy, errores, entregando a sus hijos, hermano, hoy como que nada pasara. Yo oí una persona que me dijo un día, no, lo que pasa es que tal vez se lo gana para el Señor. Hermano, la Biblia no dice eso. Que ellos se hagan a ti y no tú a ellos, dice la Biblia. Para que lo traiga a la iglesia, así traemos más juventud. ¿Qué va a hacer, hermano? Cuidemos a nuestros hijos como justos, hermano. Hoy asumamos nosotros esta responsabilidad y pidámosle perdón al Señor si en algún momento hemos tomado la actitud de estos hombres, de lo que les estoy mencionando, que entregaron a sus hijos, que los echaron al desierto teniendo, cuando tenían los echaron, no los disciplinaron. Y al final las terminó perdiendo. Génesis 19:30. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Mire dónde terminó con sus hijas, pues. Seguía Lot encuevados. Lot, como la cabeza de hogar, guió a sus hijas a Sodoma y a Gomorra. Y Lot, ahora, una vez más,
Cuando lo vienen a rescatar para que pudiera estar en un mejor lugar, el Señor le había dicho a los ángeles que lo llevaran a un monte más alto, pero él dijo: no, yo quiero ir a Zoar. Y entonces dice la Biblia acá que lo llevaron a Zoar, subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Pero ¿sabe qué pasó? Que una vez más la sacó de Sodoma para llevarlas a encuevar. Padres que están guiando a sus hijos a Sodoma, y padres que están guiando a sus hijos a Zoar. Eso es tremendo, hermano. Nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Lot tomó malas decisiones, y aún después del rescate de Sodoma y Gomorra siguió tomando malas decisiones. Y usted se recuerda lo que sucedió con estas 2 muchachas y su padre. Ahí hubo un incesto tremendo, hermano. Se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel a causa de un padre justo que tomó malas decisiones, que entregó a sus hijas a una mente depravada. Sus hijas ya salieron, mire, salieron de Sodoma y de Gomorra contaminadas las hijas. ¿Qué cree que pensaban ellas en la cueva, pues? Y no les importó, emborracharon al papá porque hacía. ¿Y de dónde aprendieron eso las muchachas, pues? En Sodoma. Emborrachémoslo, decía. Hoy me meto yo con él y después te metes tú. Imagínense, hermano. Entonces nos damos cuenta que en el momento en el que Lot las quería, Lot hable, las estaba entregando, estas niñas ya estaban contaminadas por una mala decisión. Justos, dice amén. Jueces capítulo 11 versículo 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Este era Jefté. Ahora yo le pregunto, ¿sabía Jefté quién lo salía a recibir cuando regresaba siempre de la batalla? Jefté sabía que la que salía era su hija a recibirlo. Claro, ¿de quién más le iba a salir a recibir, güey? Ahora, ¿por qué hizo ese juramento? ¿Usted se recuerda? Porque realmente Jefté no quería que su hija se casara. Y entonces él dijo, hizo este juramento: y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Sí, pero él sabía que su hija lo salía a recibir. Él lo que quería es que su hija nunca se casara, para que nunca saliera de casa. Y nosotros hemos hablado de este pasaje. Sí, hizo un pacto con ligereza, claro, pero ¿usted cree que Jefté no se puso a pensar en eso? Él sabía que su hija era la única que salía a recibirlo, porque yo voy a decir tales cosas. Y entonces, para no verse mal dentro del pueblo. Entonces ahora resulta que cuando era, oh, mi hija fue la que me salió a recibir.
Entonces, ya viste, mija, hoy no te podés casar. Aquí en la casa no servís, hermano. Y a veces decimos nosotros cosas delante del Señor y hacemos juramentos delante del Señor poniendo en juego la vida de nuestros hijos, cuando que sabemos perfectamente qué es lo que ellos hacen. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos ha permitido tener a nuestra familia, tener nuestros hijos, tener nuestra casa, hermano, pero es para para que sean de bendición para nosotros y no de carga. Pero necesitamos corregir algunos errores. Usted necesita corregir errores. Yo necesito corregir errores. Y yo termino con esto. Yo voy a terminar con este pasaje que le voy a poner acá. Este es el pasaje de Job, capítulo 1, versículo 5. Todos nosotros lo conocemos. ¿Qué hacía Job? Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe qué hacía Job? Todos los días lo bendecía. Todos los días los santificaba. Todos los días ofrecía sacrificios por ellos, porque decía: no vaya a ser que mi hijo de plano pecó, mi hijo de plano falló. Job no se cansaba. Todos los días hacía eso Job. ¿Será que eso es lo que hemos estado haciendo nosotros? Quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Hay gente que se dio por vencida. Hay gente que dijo: no, ya no hay esperanza, ya no hay solución. ¿Sabe qué hacía Job? Job, hermano, todos los días. Este hombre justo y perfecto, todos los días clamaba por sus hijos. Por Señor, porque si te fallaron, porque si pecaron contra ti, por si blasfemaron contra ti, Señor, yo voy a orar. Ofrecía, mire lo que dice acá: se levantaba muy de mañana, lo santificaba, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ofrecía sacrificios, ofrecía holocausto por sus hijos. Gracias a Dios por los que tenemos nuestros hijos acá, hermano. Realmente que son una bendición tenerlos acá. Pero yo sé también aquí que hay hogares que no tienen a sus hijos. Pero ¿por qué no clamar por ellos? ¿Por qué no hoy levantar nuestras manos y decirle: Señor, por si te han fallado, por si han blasfemado contra ti, Señor, vamos a clamar por ellos? Si me ponía en mi corazón en esta tarde que bendijéramos a nuestros hijos, porque yo sé que son una bendición para nosotros. Bendecirlos en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces los regañamos, hermanos, los amonestamos? Pero ¿cuántas veces realmente los hemos bendecido y hemos llegado donde ellos y declarar palabras de bendición sobre sus vidas? Y lo vamos a hacer en esta tarde. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie en el nombre del Señor.
que usted y yo hoy bendigamos a nuestros hijos. Que podamos hablar con el Señor y decirle: Señor, como justos, perdónanos los errores que hemos cometido. Y vamos a tratar de enmendar esta situación en el nombre de Jesús, pero conscientes de lo que hemos hecho. Y que cada día, como lo hacía Job, usted hoy se levante y empiece a clamar por sus hijos y decirle: Señor, por si te han fallado, Señor, por si han blasfemado contra ti, yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Tome a sus hijos ahí donde está, empiece a orar por ellos, levante sus manos y dígale: Señor, los que no están acá, bendígalos por nombre. Por nombre. Dice que Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Bendice a tus hijos y háblale al Señor y dice: Señor, perdóname, Señor, porque como justo he cometido errores. Ejemplos, hermano, en la Biblia, pero también en lo secular hemos visto y hemos notado y nos hemos topado con gente que cometió errores. No los cometas tú, pues. No los cometas tú. Es tiempo de bendecir a tus hijos. No los entregues a Sodoma y a Gomorra. No los envíes al desierto. ¿Por qué los has de entregar? Dile: Señor, no los vamos a entregar. Dios te lo dio para bendición, Dios te lo dio. Dios le dio al hijo a aquella mujer para bendición, pero resulta que su papá ni cuenta. Estaba tan preocupado en otras cosas su papá, que no se dio cuenta cuando el niño murió, ni menos cuando resucitó. Pero tú que tienes a tu hijo acá, bendícelo en el nombre del Señor. Bendícelo en el nombre del Señor. Recuerdo en la Biblia que hubo un hombre que entendió lo que la bendición de un padre podría hacer. Jacob peleó, hizo lo que tuvo que hacer por obtener la bendición de un padre. La bendición que tú estás proclamando sobre tus hijos hoy, hermano, padre de familia, va a trascender mucho más allá de lo que tú te imaginas. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Has olvidado tu responsabilidad, has estado metido en otras cosas, pensando en que tienes que proveer, pensando en que tienes que proveer para la casa, para los frijolitos, para la ropa, para el techo. Sí, pero tus hijos también te necesitan, hermano. Corrige hoy, para que mañana no tengas problemas, no tengas de qué avergonzarte delante del Señor. Oh, sí, Señor. Padre Santo, en esta tarde venimos delante de ti.